Iglesia Bíblica Missio en Salta, Argentina, les presenta al pastor Marvin Alpire. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 1, del 1 al 7 vamos a leer. La enseñanza, para los que anotan, es la gran paradoja. El Rey Eterno naciendo en un establo. La gran paradoja. El Rey Eterno naciendo en un establo. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Por fin hemos llegado al gran momento. El doctor Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos hizo una especie de introducción en todos estos capítulos que hemos visto. Él lo que venía haciendo es, como un buen investigador, como un investigador metódico, se propuso investigar diligentemente cómo fue el trasfondo de ese gran nacimiento, y nos empezó a contar de Elizabeth, de Zacarías, ¿no? Los que iban a ser el padre del precursor de Juan el Bautista. Nos habla cómo fue el encuentro de María con su prima Elizabeth, cuando se encuentran y Juan el Bautista ahí dentro dice que ¡pum!, da un salto, y ella dice, Elizabeth empieza a exclamar: ¡oh, bienaventurada eres tú, la madre de mi Señor, del Rey! Le dice Elizabeth. Entonces Lucas nos empieza a preparar el terreno para que lleguemos a este punto. Y habíamos dicho que el Evangelio de Lucas es el Evangelio del gozo y de las buenas nuevas. Hasta aquí hemos leído noticias de gran gozo y buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, Lucas va a dirigir nuestra atención a un momento en la historia y lo va a relatar como todo gran y todo buen historiador, o sea, con datos precisos. Son datos históricos, precisos y reales. Este acontecimiento histórico que pasó es para el cristiano, junto con la obra del Calvario, junto con la obra de la cruz, el momento más crucial de la humanidad. Es el momento en la historia más importante para toda la humanidad. Si hay alguna fecha importante para cualquier calendario, debería ser el nacimiento del Salvador. De hecho, todos los datos históricos que usted pueda investigar, todos los hechos históricos que usted pueda investigar en un libro de historia, si usted se da cuenta, van a estar catalogados en uno o en otro lugar. Va a estar catalogado o antes de Cristo o después de Cristo. Vaya si fue de importancia ese nacimiento que dividió la historia en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. Cualquier hecho en la historia va a entrar dentro de uno de esos dos, o antes o después. Ahora la pregunta clave es la siguiente: ¿será que en ese momento, en el momento que hemos leído, ¿no?, en Lucas, será que en ese momento, en el momento del nacimiento, alguien se habría percatado de la importancia de ese acontecimiento? ¿Será que alguien fue capaz de ser vivo y darse cuenta de que algo estaba pasando ahí? ¿Será que alguien se habrá percatado de ese acontecimiento? Nosotros pues vemos la historia así como una película, ¿no? O sea, porque vemos toda la historia así como relatada en un libro, y nosotros tal vez no tenemos una idea clara de lo que pasó en ese momento. Ya solamente lo vemos porque está escrito. Pero los que estuvieron ahí, los que estuvieron en ese momento, ¿se habrán dado cuenta de la importancia de este suceso?
¿qué fue? La pregunta, ¿qué fue lo que pasó en esa noche de Belén? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosas estaban pasando alrededor de ese acontecimiento? ¿Qué importancia se le dio a ese momento de la historia? Yo le voy a dar un ejemplo para que se dé cuenta de que para muchos en esa fecha, ese fue otro, como cualquier otro nacimiento más. Si usted se acerca a una maternidad, si usted se acerca a la maternidad acá de Salta, se dará cuenta de que todos los días hay parto, todos los días. Resulta que para mi primera guardia en la maternidad, haciendo la carrera de medicina, yo estaba emocionado porque iba a presenciar el primer parto. Nunca había presenciado un parto. Y como estudiante digo, voy a por fin presenciar el primer parto, digo. Y claro, estaban unos compañeros ahí y todos los que estaban ahí también era su primera vez. Entonces todos estaban así como de piedra, ¿no? A ver qué va a pasar. Y estaba la mujer ahí con la panza grandota, ¿no? Ya con los dolores de parto. Y empezó el trabajo de parto. Y yo creo que habrá sido la misma reacción en todos nosotros. Todos nos quedamos así, ¿no? Congelados, viendo nacer ese bebé. O sea, fue algo impresionante. Fue una experiencia impresionante. O sea, a mí me marcó ese momento. Ahora, ¿sabe qué pasó días después? Me vengo a percatar de que todos los días pasaba eso. Y no solamente en esa sala, sino que había otra sala al lado, había otra sala al lado, otra sala. Era una maternidad pequeña, de escasos recursos, vieja, antigua. Y lo que para mí era un acontecimiento impresionante, un parto, estoy presenciando un parto, para el ginecólogo o la ginecóloga era otro parto más. Bueno, listo, terminó, ya está, lo registramos. Ahora que venga la siguiente, viene la otra paciente y pum. Y así, uno tras otro. No sé cuánto, en esa maternidad había mucha demanda de partos ahí. No sé cuántos partos al día, alrededor de un día habrán, no sé si más de 100 partos por día, lo más probable es que sí. Cualquier cantidad de partos, o sea, la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y yo cuando me tocó a mí hacer los partos, resulta que mi primer parto, claro, fue toda una experiencia porque yo tenía que atenderlo. Pero luego vinieron más partos, y hubo un momento en que yo dije, no había sido tan difícil. Porque claro, uno tras otro ya no es tan complicado como el primero. Y me di cuenta de que cuando pasaba por los pasillos, en la habitación donde estaba dando a luz una mujer, para los que estaban adentro al menos los padres, era un momento importante, pero al lado había otra mujer dando a luz, y pasaba mirando a otra mujer. Y los médicos al otro día pasaban la guardia diciendo, la guardia un ejemplo, del 5 de septiembre hubieron 125 partos, de los cuales 123 fueron nacidos vivos y 2 fueron abortados. Y la guardia pasó sin regularidad. Ya está. Se acabó. Ahora el siguiente día, 200 partos. El siguiente día, uno tras otro. Uno más. Y así ahora mismo también está pasando eso en la maternidad. Para los médicos y los que están ahí anotando, es uno más que entra al registro, un bebé más. Uno más que va a venir a ocupar un lugar en esta ciudad. Pregunta, ¿esa noche de Belén fue un parto más? ¿Sabe qué? El mundo menospreció a tal manera ese momento que solamente los evangelios relatan el nacimiento y no hay un dato histórico así registrado. ¿Por qué? Porque no se le dio importancia. Si hubiera salido en un periódico, si hubiera aparecido un periódico ahí en esa fecha, ha habido un censo. Augusto César ha implementado un censo. Eso hubiera salido en primera plana. Y el parto de María ni siquiera salió en el periódico.
para muchos fue un día más. ¿Habrá sido solamente un nacimiento más? Resulta que en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, las profecías que venían siendo anunciadas siglos atrás, por fin venían a cumplirse. Dios preparando al mundo para el nacimiento de su Hijo. Y quiero decirte una cosa: no hay una sola persona en el mundo que pueda decir: yo estoy aquí porque, mis padres no se cuidaron y ya está, y tuve que venir porque, No hay una sola persona que haya venido así por así. Dios planificó, Dios creó a esa criatura, Dios te dio vida a ti y te formó en el vientre de tu madre. Y tú no has venido porque porque tenía que ser. Que ya está, mis padres capaz que no tenían televisor. No hay una sola persona que venga así por así. Dios está detrás de cada nacimiento, de cada ser vivo, de cada recién nacido vivo. Dios le dio vida a ese ser, Dios lo formó en el vientre. ¿Para qué? Con un propósito, para vivir para la gloria de Dios. Ese es el gran propósito para cada criatura, para cada persona. Y si es así con cada persona, ¿cuánto más? ¿Cuánta planificación? ¿Cuánto esmero para su propio Hijo? Si es así con cada uno de nosotros, ¿cómo Dios no iba a planificar la entrada de su Hijo? Pues así lo hizo. Él preparó la historia, Él preparó los tiempos, Él preparó las circunstancias para que viniera su Hijo único a venir a nacer a este mundo. Entonces, llegó el gran momento y las profecías acerca del Mesías han llegado a su cumplimiento. María está de 9 meses. María ya cumplió su tiempo y el Mesías está a punto de nacer. ¿Cómo está el ambiente en el mundo? ¿Cómo está el ambiente en Israel, en Belén? ¿Cómo habrá sido el recibimiento y la acogida de este Hijo de Dios? Vamos a ver. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Cuando dice en aquellos días, está hablando en esos días previos al nacimiento de Jesús. Menciona un personaje histórico. Ustedes investigan en la historia, este personaje es real, Augusto César. Resulta que Augusto César era el emperador, los mexicanos dirían el mero mero. Era el gobernador, el emperador del Imperio Romano. El imperio que en ese momento estaba creciendo y estaba alcanzando tierras por todos lados. Era el gran imperio romano, el Augusto César. Si comparamos a Augusto César con Herodes, por ejemplo, que es el rey de Judea, muchos dicen, no, Augusto César era muy benévolo, era bueno, pero ese Herodes era un déspota. Es verdad, los historiadores concuerdan de que Augusto César, una vez que entró a gobernar, fue más tolerante, fue más, entre comillas, fue más bueno. Pero eso no le quita que Augusto César haya sido un hombre pagano y él se autodenominó el sumo sacerdote. Quiere decir, el que está por encima entre los hombres, hablando acerca de entre Dios y los hombres, él vendría a ser el gran sumo sacerdote y se hizo construir a su nombre templos religiosos. Él. Y Augusto, ¿saben qué significa la palabra Augusto? Significa majestuoso, altamente reverenciado. Así le llamaban, el Augusto, maravilloso, el altamente reverenciado César, Augusto César. Ese era el hombre que estaba en ese tiempo reinando, gobernando el Imperio Romano.
Mire, estos emperadores eran considerados como divinidades. Resulta que este Augusto César decreta de que a su abuelo, antiguo emperador, a su abuelo tenían que adorarle como a un dios. Él lo decreta, dice, a mi abuelo lo van a adorar como a un dios, todos. Porque se le ocurre hacerlo así. Este era el hombre que estaba reinando. Vea el gran contraste. Un rey pagano, ególatra, o sea, vivía para sí mismo. Se sabe de que él despreció a su esposa porque le dio una hija mujer. Él quería un hijo varón. Y como la esposa le dio a una mujer, se divorció y se casó con otra. Ya está. Vivía para él, ¿no? Un hombre ególatra, pagano, con todo el poder en sus manos, ¿no? Le llamaban el majestuoso César, el reverenciado. Por un lado tenemos a ese hombre y por otro lado tenemos a un futuro rey en el vientre de una jovencita de no más de 15 años, pobre esta mujer, analfabeta probablemente, de camino a una aldea llamada Belén. Un poco desbalanceado, ¿no? Todo este imperio, toda esta pompa para este hombre, y el Mesías en el vientre de una jovencita pobre. La pregunta es, para nuestros ojos, este rey, este llama la atención, porque sí, tiene un palacio real, se viste de ropas reales y, bueno, esa jovencita, pobrecita, ¿no? ¿Quién estaba dentro? Vamos a ver quién estaba dentro de esa mujer. Creo que busque Miqueas 5, donde ponga una marca ahí en Lucas. En Lucas ponga una marca porque vamos a volver a Lucas, en Miqueas 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, el gobernador, el rey, que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde proviene ese rey que está en esa mujer de 15 años, esa jovencita? ¿De dónde viene ese Mesías? Este otro ya sabemos que es romano, que es el gran César. Oh, qué gran imperio que tiene. Pero ¿sabe qué? Los días de ese Augusto César terminaron y ya fue. Murió. Chao. Pero este rey al cual estamos viendo, dice que sus orígenes, sus salidas son desde los días de la eternidad. De allí viene nuestro rey. Sus orígenes vienen desde la eternidad hasta la eternidad. César podrá ser el Augusto para el mundo, pero llegó a su edad límite y de ahí no pasó. En cambio, dice la Biblia que este rey que venía tenía su origen desde los días de la eternidad, o sea, un rey eterno. Ese es nuestro rey. Pregunta: viendo la talla, viendo ese modelo de Augusto, con mucho poder, mucha riqueza, viendo ese ejemplo, ¿no? Augusto César, ¿qué habrán pensado los judíos, el pueblo de Israel? ¿Qué habrá tenido en mente para esperar a su Mesías, el pueblo judío? Mínimo, no habrán tenido la esperanza de que el Mesías que ellos estaban esperando, no habrán tenido la esperanza de que tenía que ser superior a ese Augusto. De hecho, es así.
Todo judío, si usted ahora le pregunta a un judío cómo es el Mesías al que está esperando, que no sabe que ya vino, no se ha enterado de que ya vino el Mesías, pero lo sigue esperando, la expectativa mesiánica del judío es: nuestro Mesías viene de allá del cielo y va a descender con poder para derrotar a nuestros enemigos. Y tiene que ser obviamente superior a ese Augusto César, tiene que ser mucho más glorioso, tiene que tener unas vestiduras reales, y va a venir con una espada y va a sacar a nuestros enemigos. La expectativa del judío era un Mesías así. Ahora, usted viene y le dice: no, el Mesías nació en Belén, nació de una mujer y nació en un establo. El judío te va a mirar y te va a decir: me estás gastando una broma, ¿no? No puede ser, o sea, nuestro Mesías no puede nacer así como cualquier otro hombre. Nuestro Mesías viene de allá y va a descender del cielo y va a caer y va a sacar a nuestros enemigos y nos va a traer la gloria de Israel. ¿Me estás bromeando? Que nació en un establo, que nació en un pesebre. Para el israelita, el judío que no cree en Cristo, le cuentas esta historia, se te ríe en la cara. Un Mesías naciendo así como la gente normal. Un Mesías bebé, llorando, un Mesías llorando así, güey. No me vengas con eso, esos son cuentos. Un judío choca totalmente, le choca este relato. No puede ser, dice. No. Mi Mesías no es ese. Mi Mesías tiene que ser más grande que ese Augusto César. Tiene que tener más poder que ese. Mire lo que decían los judíos. Ellos decían: el Mesías, hablando de ese Mesías que ellos querían que venga, el Mesías es el rey enviado desde el cielo. No podía nacer de una mujer, tenía que venir desde el cielo, caído del cielo. Ellos decían: al rey a quien Dios enviará desde el sol. Ese es el rey que estamos esperando, que Dios enviará desde allá, del sol. Esa era la expectativa mesiánica y eso es lo que esperan los judíos todavía. Le hablas de Jesús y te dicen: no, ese no puede ser el Mesías. Nuestro Mesías que esperamos tiene que venir allá del cielo y tiene que traer aquí paz mundial, tiene que poner a Israel como cabeza de todas las naciones, tiene que vencer a nuestros enemigos. Morir en una cruz, llegar a un pesebre, establo, no, esos son cuentos, te dice el judío. Y sin embargo, he aquí el Mesías, el Rey eterno, en un establo, en un pesebre. Nunca iban a poder aceptar la idea de Jesucristo. Nunca en su mente. ¿Por qué? Porque todavía sigue velado el entendimiento del pueblo judío. Ellos se quedaron, ¿saben con qué se quedaron los judíos? Ellos se quedaron con Moisés descendiendo del monte Sinaí, tapado el rostro por un fulgor que salía de su rostro. Se quedaron con ese velo. Ese velo todavía no ha sido quitado, porque esa gloria que salía del rostro de Moisés, ¿sabe qué era? Era la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese Moisés que descendía era Jesús, era un tipo de Jesús. Y ellos se quedaron con Moisés y la ley. Se quedaron con eso. No, ese no puede ser el Mesías, ese Jesús no puede ser. Pero gloria a Dios, que a ti se te ha revelado de que Él es el Mesías. Gloria a Dios de que a ti se te abrieron los ojos. Dios te abrió los ojos para poder ver ese velo que fue quitado del rostro de Moisés y ver el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 2. Perdón, antes que vayamos al 2, dice que todo el mundo fue empadronado. Eso de todo el mundo se está refiriendo a ese imperio romano. ¿Bien? Todo el mundo del imperio romano, en todo caso, toda la gente del imperio romano. Ahora sí, versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Resulta que Cirenio era uno de los que formaban parte como del gabinete, si quieren así decirlo, de Augusto César. Era como su mano derecha. Pregunta, ¿para qué se habían puesto de acuerdo en hacer un censo? ¿Para qué eso de empadronar? Dos fines tenían ellos. ¿Cuáles eran estos dos fines? Primero, un fin monetario de recaudar impuestos. Lo que ellos querían al empadronar a todo el imperio,
a todas las ciudades que venían a ser parte del imperio, ellos querían empadronar para tener el dato de la población registrado y así hacer un sistema de cobro de impuestos. O sea, querían riquezas, querían dinero. Otro fin era con fines militares. Si tenían registrados a todos los hombres de todas las ciudades del imperio, ellos tenían una lista de su futuro ejército y ellos iban a saber con qué gente contaban para si había una guerra, pues los hombres de ese imperio pues ya están ahí anotados. En pocas palabras, este censo lo hicieron con dos motivos: riqueza, dinero y poder militar. Todo esto que estaba pasando, todo esto del censo, todo esto del empadronamiento, de que iban a pedir impuestos, todo esto que estaba pasando, ¿será que fue mera casualidad? ¿Será que pasó porque, bueno, se le ocurrió a Augusto César de recaudar impuestos? ¿Para qué se establece un censo? Precisamente en el momento en que María ya está a punto de dar a luz. Justo María ya va a dar a luz y ¡pum!, se presenta esto de ir a empadronarse y tienen que ir hasta Belén. La respuesta es: Dios detrás de toda situación. ¿Para qué? Para hilar, atar los cabos y cumplir su plan. ¿No tenía que nacer acaso el Mesías en Belén? ¿No era la profecía de que iba a salir el que iba a ser el Señor de Israel en Belén? Pero ellos no estaban en Belén, María y José no estaban en Belén, estaban en Nazaret. Y resulta que Dios hace todo un plan perfecto. Lo que tal vez Augusto César pensó de que voy a hacer este censo porque quiero que haya más riqueza. No, Dios permitiendo esas situaciones, usando como un títere a Augusto César, usándolo, planificando todo para que se cumpla la profecía. Dios promovió todo eso para que José y María llegaran hasta Belén y allí María pudiera tener a Jesucristo. Dios es soberano. Dios tiene un plan perfecto y lo va a llevar a cabo. Dios va a cumplir su plan. Tú puedes ver afuera la situación totalmente horrible, allá afuera en el mundo. Te puede desanimar muchas cosas. ¿Sabes que Dios está tranquilo? Que a Dios no se le ha escapado nada y que su plan se está llevando a cabo tal como Él lo estableció. Se va a llevar a cabo. De no ser por este censo, entonces José y María no hubieran podido llegar a Belén y por tanto Jesús no hubiera podido nacer allí. Pero Dios es soberano y Él había dicho: mi hijo va a nacer en Belén. Y así fue como sucedió. Vean esto, ¿no? Dios usando dos gobernantes para que se cumpla su propósito, dos gobernantes, ¿no?, con mucha riqueza y no sé qué, y el contraste, dos jovencitos yendo a Belén. Mire cómo Dios se mueve, ¿no? Anote si quiere, yo se lo leo. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra, dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, o sea, delante de Dios, y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dice que Él, nuestro Dios, hace su voluntad y la lleva a cabo y no hay nada ni nadie que lo detenga. Y eso pasó en Belén. Él estableció todas esas circunstancias históricas para que su hijo naciera y su plan se iba a llevar a cabo. Seguimos leyendo en Lucas 2:3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Resulta que era un decreto, era un mandato de que ese empadronamiento uno tenía que realizarlo en su ciudad natal. José había nacido en la ciudad de David, en Belén, y estaba en Nazaret, y resulta de que mandan a que todos se vayan y se empadronen, se registren en su ciudad natal. O sea que José tuvo que haber dicho: bueno, María,
vamos a tener que ir a Belén porque están mandando a que tenemos que empadronarnos ahí en la ciudad natal y bueno, yo nací en Belén, así que vamos a tener que ir hasta allá. Dios detrás de todo. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Sabe que desde Nazaret, donde estaban José y María, hasta Belén, habían alrededor de 140 kilómetros de Nazaret a Belén? 130, 140 kilómetros. No era un viaje que ellos iban a hacer en autobús o en avión, iban a subirse a un burrito o a un caballo. ¿Se imagina la pobre María con 9 meses? Yo creo que a cualquier embarazada lo último que se le ocurriría es subirse a un caballo y hacer un viaje de 130 kilómetros, con 9 meses, así la panza. Pero resulta de que tenían que hacerlo. Imagínense 2 jovencitos de camino a una aldea, a Belén, ella embarazada, ya una barriga bien grandota. Uno pregunta, pero ¿por qué no se quedó María en Nazaret? Hubiera ido José nomás solo, ¿no? Él iba y se empadronaba y la pobre María, para no hacer ese viaje tan largo, se quedaba. José, como todo buen esposo, quería estar en el nacimiento de su hijo. Quería estar en el nacimiento ahí, quería participar, quería estar con su esposa. Sabiendo él de que ese hijo era de Dios, quería ser partícipe de eso. Pero también porque el censo obligaba a que tenía que ser en familia. O sea, aunque lo hubiera querido, José no hubiera podido dejarla a María, porque para poder registrarse tenía que estar con su esposa y con su familia. Pero también hay otra posibilidad. ¿Se imagina a María sola en Nazaret y José allá en Belén? ¿Se imaginan las lenguas de las personas que habrán dicho: María, contanos la verdad? Ese cuentito del ángel, ya está. No está José, contanos. Le ha sido infiel, ¿no? Hubiera habido una serie de calumnias a la pobre María y su esposo no iba a permitir eso. No iba a permitir dejarla sola en este momento. José estuvo con ella. José la llevó y estuvo con su esposa María. Así que a todo esto se suma el gran peligro de un embarazo con un riesgo de estar subida una mujer en un burro. Imagínense, ¿no? Un poco incómodo ese viaje ahí yendo a Belén. Imagínense una caída del caballo o una caída del burro, lo que hubiera podido ser. Imagínense que empiece el trabajo de parto a mitad de camino, a mitad yendo a Belén. Le dice María: creo que ya viene. No, que no puede ser, estamos a mitad de camino. Sin atención médica, sin alguien cerca, en medio de la nada. Dios, en su plan soberano, no permitió que sucediera eso. Dios guardó a este par de jovencitos, a este matrimonio joven, para que María llegara hasta Belén. Este viaje entonces implicaba un riesgo, pero Dios estaba ahí. Pregunta: ¿por qué Dios lo hace tan difícil? ¿No era más fácil de que hubieran nacido en Nazaret, que hubiera sido todo normal, como un parto normal? ¿Por qué un viaje tan largo? 140 kilómetros de ir de trayecto, llegar allá, no encontrar posada. Resulta que llegan ahí y quieren buscar un lugar para atender al bebé y no encuentran lugar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que ese rey iba a ser experimentado en quebranto, varón de dolores, desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre ya habían dificultades. Desde el vientre de su madre ya estaba caminando la senda angosta. Jesucristo, el varón experimentado en quebranto. Desde ahí, desde el vientre,
Ya las situaciones empezaban a complicarse, caminando una senda bien angosta y dura. ¿Dónde fue el fin de esa senda? El Calvario. Dios nos mostraría que su Hijo, aún estando en el vientre de María, sería un varón destinado a caminar la senda angosta, experimentado en dolores, aún desde el mismo vientre de su madre. Pero Dios resguardó a María, la protegió, cuidó a su propio Hijo en el vientre de María y llegaron sanos y salvos a Belén. Su plan se iba a llevar a cabo sí o sí. La profecía tenía que cumplirse sí o sí. Su hijo tiene que nacer en Belén. Y el versículo 6 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron los días. ¿Se acuerdan, Gálatas? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Se cumplió el tiempo. Las profecías por fin se van a llevar a consumar. El tiempo se había cumplido, el momento clave para toda la humanidad se había cumplido, el acontecimiento más importante de los siglos acaba de empezar en el mismo momento en que María le dice a José: José, ya viene. Se estaba cumpliendo la profecía. Los dolores habían empezado. José habrá dicho: ¿cómo que ya viene? Ya viene. Jesús ya viene. Pero hay que buscar un lugar, hay que buscar una posada. Uno cree, cuando lee la Biblia, uno se imagina tal vez a José: bueno, amada, vamos a ir al lugar donde tienes que tener a nuestro hijo, ¿no? Como que ya la tenía clara, ¿no? Así como que era un jovencito, inexpertos. José con 14, 16 años y María con 13, 14 años más o menos, o un promedio de 15 años. Iban a dar a luz. José, ya viene. Se había cumplido el tiempo, ya iban a ser el Hijo de Dios. Pobre José, ¿no? La presión que ha de haber tenido sobre sus espaldas, ¿no? Su esposa, un bebé en camino, y ese bebé ni más ni menos que el Hijo de Dios. La responsabilidad de dos jovencitos, de tener que traer al mundo al Hijo de Dios. Dios usa lo débil. Dios usa lo menospreciado. Y Dios se encargó de usar a estos dos jovencitos y decir: yo me voy a glorificar en dos jovencitos que el mundo no daría un peso, pero de ahí van a ser mi hijo. De estos dos jovencitos. ¿Se da cuenta de esa frase? Le dice María a José: ya viene. ¿Ya viene quién? Ya viene el Mesías. Ya viene el Salvador, el Hijo de Dios. Van a ser el Salvador del mundo. Pero algo pasaba en Belén. Hay un censo. Por tanto, hay gente. Vienen de todas partes de Israel. La gente de Belén tenía que ir a Belén a empadronarse. Mucha gente en Belén. Y no solo eso. Oficiales romanos que no pueden mezclarse con los judíos porque son gentiles. Los judíos no pueden tocar a los gentiles. No, estos son contaminados. No pueden estar con nosotros. Ni un judío iba a abrirle la puerta a un oficial romano que iba a hacer el censo. O sea, no le iban a abrir la puerta. ¿Dónde iban a ir los oficiales? A una posada, a un mesón. Por tanto, los mesones o las posadas que estaban a disposición de la gente, algo privado, algo público, algo para la gente de afuera, iba a estar repleto, no solamente de gente extranjera, no solamente gente de afuera que venía para Belén, sino de funcionarios romanos. O sea que José y María se encuentran con la situación siguiente. Va a dar a luz María y todo está lleno. Van a un mesón, se encuentra que está lleno de gente. Van a otro mesón, hay oficiales romanos. Vamos a otro mesón, está todo lleno. La ciudad de Belén estaría a rebosar de viajeros. Habrán llegado de todas partes para empadronarse. Eso hacía una gran demanda en esos mesones, en esos albergues. Fueron de puerta en puerta y todos le decían lo mismo. No hay lugar, ya está todo lleno. Llegarían a otra, no tocarían y le dirían: ¿ya hizo su reserva con anticipación? Está todo lleno. Versículo 7. Mire este versículo. Y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón o el lugar, la posada, dice que podía ser una casa normal que abajo tenía un subsuelo y en ese subsuelo, en ese subterráneo, metían a todos los animales ahí. Ese podría ser un mesón típico. Y abajo solamente iban los animales o aquellos que cuidaban los animales y no había lugar, pues tenían que ir a dormir con los animales, los que se encargaban de cuidar. Otra posibilidad era que el mesón era una casa que tenía al lado una habitación aparte donde ponían a los animales para guardarlos. O la otra posibilidad es que sea una casa y los animales los tuvieron en una cueva, un poquito más retirada, una cueva, y ahí pondrían a los animales. Esas son las posibilidades. No se sabe a ciencia cierta cuál era ese mesón donde llegó el Hijo de Dios. Pero lo que sabemos es que no había en ningún lugar de Belén para albergar a José y María. Lo que hicieron fue darles el lugar donde estaban los animales. Ya todo está lleno, o sea, la gente ya está en sus habitaciones, la gente está todo ocupado. Lo único que nos queda es allí, el establo, donde guardamos los animales. Si usted lee con cuidado el versículo 7, y si usted es bien observador, podemos pasar años y años en este solo versículo. Años y años. Miren, vamos a fraccionarlo. Mire frase por frase. Y dio a luz a su hijo primogénito. El doctor Lucas, como si estuviera certificando un parto, como todo médico que certifica un parto, dice, efectivamente aquí hay un recién nacido vivo. Está diciendo, ella dio a luz a su primer hijo, porque no iba a ser su primero, iba a tener más hijos María. Ha nacido su primogénito, pero ese primogénito de María era el unigénito de Dios, el hijo único de Dios. Ciertamente María más adelante tuvo más hijos. Por eso enfatiza ahí Lucas diciendo, dio a luz a su primero, al primero de los que iba a venir después. Ese primero era el unigénito del Padre, el hijo único de Dios. Póngase a pensar, el hijo amado de Dios que estaba en la eternidad con el Padre, viene, se viste de humanidad y viene a alojarse en el vientre de una mujer jovencita. Y en ese momento el Hijo de Dios estaba naciendo. Y dice que cuando nace, María lo envuelve en pañales. No sé si usted se está percatando de esto. Jesús es Dios. Ese que estaba en pañales, en la antigüedad fue el que con sus manos le dio forma al hombre. Ese que estaba ahí naciendo era el que cuando habló se formaron las estrellas y las galaxias. Y ahora se había humillado de tal manera, que ahora estaba en las manos de una madre, llorando, con un poco de líquido todavía, de líquido amniótico en el cuerpo, con un poquito de sangre tal vez, llorando, y esa madre viene y lo envuelve. Dice que esos pañales eran unas telas que ella lo iba envolviendo para fijar sus articulaciones. El Hijo de Dios tuvo que ser cargado, tuvo que ser envuelto, tuvieron que ser fijadas sus piernas. El Dios omnipotente humillándose a tal grado de llegar a ser un bebé indefenso. ¿Cuántos peligros tuvo que pasar María en ese camino? Pero allí se estaba cumpliendo la promesa, la profecía. El Hijo de Dios estaba naciendo, ha nacido, y la madre lo tiene envuelta en pañales. Él pregunta, ¿el
hijo único de Dios envuelto en pañales, por decir un judío. No me vengas con cuentos, te va a decir alguien que para esto es locura. El Hijo de Dios dice que fue este Hijo de Dios acostado en un pesebre. ¿Sabe qué es un pesebre? Pesebre era en la pared de esa cueva, si era una cueva donde ponían los animales, dice que hacían una especie de nicho y ahí dice que ponían la comida para que vengan los caballos y los animales y fueran a comer. O sea, era un comedero de animales. Era el lugar donde se ponía la comida para los animales. El Hijo de Dios, envuelto en pañales, colocado en un comedero de animales, a tal grado se humilló, dice Filipenses, que fue humillado hasta lo sumo fue humillado. Mire de qué manera se humilló el Hijo de Dios, que fue colocado en un pesebre, en un comedero de animales. Pregunta, ¿el Rey eterno, el Salvador del mundo, colocado no en un trono, no en una cuna de oro, no fue rodeado de toda una delegación de soldados para darle la bienvenida? Estaba rodeado de animales, colocado en un establo, en un pesebre. Hasta lo sumo se humilló. ¿Habrá humillación mayor que esta? Que el Dios inmutable, inmortal, haya sido puesto en un comedero de animales. ¿Habrá humillación? ¿Por qué fue colocado el Hijo de Dios ahí? Porque dice que no había lugar para ellos en el mesón. No hubo un solo lugar en todo Belén que lo pudieran recibir bien. No hubo una casa, no hubo alguien que los hospedara. Era el Rey de Reyes, era el Salvador, y no hubo un solo lugar. Y dijeron, lo único que tenemos es el establo donde están los animales, y quieren tenerlo allí. ¿Estaba consciente la humanidad? ¿Estaba consciente Israel? ¿Estaba consciente Belén de lo que estaba pasando allí? Hay una canción que dice, mi Israel, Jerusalén, Jerusalén, que duermes. ¿No te has enterado? Tú estás durmiendo y tu Mesías naciendo. El Mesías, el Hijo de Dios, naciendo allí. Y nadie que le hubiera dado el recibimiento, nadie que le hubiera dado un lugar, un hospedaje, nadie. A lo suyo vino, dice, mas los suyos no le recibieron. El varón experimentado en quebranto, Jesucristo, lo experimentó desde el vientre de su madre. Y no solamente el vientre, nació y ya nadie lo recibió afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Hijo de Dios dejado fuera. Pero ¿sabe qué? Usted va a leer en todas las páginas de la Biblia, usted va a ver en el Nuevo Testamento una frase. Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Si todo el mundo le rechazó, si no hubo lugar para Jesús, si todos le dieron la espalda, el Padre, Dios, dice, este es mi Hijo amado, Él es mi Hijo, en Él tengo mi deleite, no importa si le dan la espalda, pero Él es mi Hijo. Una y otra vez el Padre reivindicando a su Hijo. Ni se te ocurra menospreciar a Jesucristo, ni se te ocurra menospreciar al Hijo de Dios, porque el Padre dice, mi Hijo. El Padre dice, en Él me deleito. Y si el mundo le da la espalda, pues el mundo a Dios. Él es mi Hijo. No se te ocurra menospreciar al Hijo de Dios.
El Padre lo ve como su deleite y lo ama. Y el Hijo de Dios nació en un pesebre, nació en un establo, fue colocado en un comedero de animales. Pregunta, ¿por qué todo esto? Ese Hijo de Dios, naciendo allí, fue y creció, le rechazaron y fue crucificado. ¿Por qué todo eso? ¿Sabes por qué? Una respuesta que nunca vamos a entenderlo. Por ti y por mí. Por nuestros pecados. Dios decidió que su Hijo amado, en el cual todas las cosas se sustentan, en el cual está todo, se sustenta en Jesucristo, su Hijo amado, el centro de la creación, decidió de que viniera a este mundo de manera humilde, con un solo propósito: morir por los pecadores, morir por nosotros. ¿Habrá alguna manera de explicar eso? De que su Hijo, su amado, haya venido a padecer tanto, pero Él decidió hacerlo por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gran paradoja de los siglos es el Rey eterno, el Hijo de Dios, naciendo en un establo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Del establo a la cruz, el camino angosto lo siguió Él. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Para qué? Para rescatarnos de nuestro pecado. ¿Habrá amor tan sublime como ese? ¿Habrá una muestra tan sublime de amor como esa? El mundo va a tomar esto siempre como una locura, es un cuento de hadas. Pero para el cristiano este relato es el hecho que dividió la historia en dos partes. Para el cristiano este es el acontecimiento, junto con la cruz, más importante de la historia. ¿Sabe por qué? Porque esta historia un día se va a acabar, este mundo un día se va a acabar. Y aquellos que hayan puesto su fe en ese Hijo de Dios van a estar con Él por la eternidad. ¿Sabe qué? Esta historia, esta humanidad, todo esto fue creado para el Hijo de Dios, para Él, para el Mesías. Por tanto, vive tu vida para ese Hijo de Dios. Vive tu vida para ese Rey cuyos orígenes son desde el siglo de la eternidad. Vive tu vida para ese Rey amado, nuestro amado Salvador. Cierra tus ojos ahí donde estás. Esta prédica fue dada por el pastor Marvin Alpire. Para más recursos, visítenos en www.misiosalta.com.